conocimiento, de interpretación, sí, me merece que estudien un poco más. Pero si es un tropezón, como dice, un tropezón no caída. O sea, ahí está la diferencia. Así que por eso también las preguntas a ustedes, para que no les quede duda, y que después son las explicaciones que darán para qué sirve una cosa, para qué sirve otra, cuándo la uso, cuándo no la uso. Es muy difícil que uno... Yo he salteado el paso matemático. Ustedes lo van a poder mirar para que puedan estar más seguros, más tranquilos. Pero yo no les voy a preguntar el paso matemático porque no me interesa que reemplacen el coseno por una función y después la hagan desaparecer y aparezca. Me interesa que esta fórmula la entiendan. Me interesa que entiendan qué pasa cuando miramos los ejes. ¿Qué significado tienen las cosas que hemos estado hablando ahora? Si no sería, como dije recién, una evaluación de otra materia, que no tiene para mí sentido. Los otros profesores también estamos todos con esa idea. Sí, es lo mismo, son otros. Queda un temita para ver que está controlado. Este tema es famoso. Esta expresión, entonces, me permite encontrar forma analítica el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínima. Círculo de Mohr, todo menciona. El círculo de Mohr es para encontrar los mismos resultados, pero en forma gráfica. ¿Cuáles son los datos? Momento de inercia con respecto al eje X, momento de inercia con respecto al eje Y centrífugo. Momento de inercia y centrífugo. Esos son los datos. Una pregunta, vamos a hacer preguntas a ver qué me dicen. ¿El momento de inercia con respecto al eje X puede ser negativo? No, porque es y al cuadrado. Muy bien. O sea, siempre decimos mayor que cero, no hay duda. Con respecto al Y, Tampoco. ¿esto puede ser? Sí, puede ser. Puede ser menor que cero, puede ser mayor que cero, O puede ser puede igual. ser igual a cero. En otros casos no hay igual a cero. ¿Cómo? En otros casos no puede ser igual a cero. Hay casos que no es igual a cero y casos que es menos o más. En los de arriba. No. Bueno, si acá esto da cero, no hace falta ir a Mohr. Bien. Acá yo tengo que tener siempre un número mayor que cero. Tengo que tener un número mayor que cero. Y acá tengo que tener algún dato. De los tres datos, si justamente el dato que le damos es este, no hace falta usar el círculo Mohr. Porque en realidad lo que se ha dado son los datos o resultados de esta expresión. Quiere decir que en el examen, a veces en una pregunta rápida, si apareciera que uno le escribe en el pizarrón esto, que acabamos de decir, y se puede aplicar círculo Mohr, sí, bueno, empieza a construirlo y empiezan a construirlo, están un rato. Ahí es donde ustedes se han metido solo en la ciénaga, se enterraron, porque no tiene sentido. Esto es el resultado que no lo voy a encontrar por Mohr. ¿Por qué? Porque son los resultados de esta expresión. Entonces no puedo construir el círculo. Eso que acaba de escribir, profe, esas tres cosas con el mayor igual a cero, menor igual a cero que acaba de borrar, son las condiciones para aplicar Mohr. Sí. No significa de que X y que Y vayan a ser mayor que cero siempre. X y también pueden ser igual a cero, ¿no? No. ¿No? Una de ellas en algún caso, pero eso se da más para tensiones y no para momentos de inercia. A ver, entonces uno dice, este valor lo vamos a poner negativo, menor que cero. Y acá yo les pregunto, ¿qué otro dato necesito? Aunque no sea numérico, que en un ejercicio cuando lo voy a construir a escala necesito los números, pero ¿qué más debería decir sobre esto antes de poner números? La distancia del eje centrífugo. Las coordenadas del eje. ¿No? ¿Cuál de los dos es mayor? Hay que decir cuál de los dos es mayor para poder construirlo. ¿Por qué? Y porque si no, no sé cómo representarlo.
sería más difícil, tendría que hacer dos círculos, uno donde el momento de inercia de X es mayor y otro en donde el momento de inercia de X es menor. Tendría que decir que voy a hacer dos ejercicios. Eso siempre va como dato. Claro. Bueno, ahora que yo les aclaro los datos, recuerden que en los exámenes uno les puede decir cuáles son los datos que usted necesita para construir el círculo de Mohr. En vez de que uno le dé los datos, la otra pregunta puede ser ¿cuáles son los datos? Entonces ahí los datos, profe, serían que el momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y, sean mayores a cero, definir cuál sea el mayor de esos dos Sí. Y que X sea distinto de cero. y que X Sí. sea distinto de cero. Entonces uno puede decir, bueno, supongamos que uno dice, esto es 400, esto es 200, y esto es menos 100. Con la unidad correspondiente. ¿Qué unidad le pongo? Centímetro a la cuarta. ¿Qué es lo que se hace? Tomar un par de ejes. Desde el eje vertical represento a escala. Lo voy a subir un poquito para que sea más fácil. Pongo momento de inercia con respecto al eje Y, que es el menor. Momento de inercia con respecto al eje X, que es el mayor. Los dos medidos desde el eje vertical. Encuentro este punto y encuentro este otro punto en la intersección con el eje horizontal. Entonces, es representado este valor. Ahora, le voy a dar dos tildes porque voy a relacionar este momento de inercia con este momento centrífugo. Represento el momento de inercia X y hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. ¿Qué datos dijimos? Negativo. Entonces, el punto que me queda, en donde esta distancia es el centrífugo. O sea que en eje X tiene el eje Y y en el eje Y tiene... Quiere decir que este punto, las coordenadas de este punto, el momento de inercia con respecto al eje X y centrífugo. A ver. Ahora tomo simétricamente este valor y acá las coordenadas van a ser momento de inercia con respecto al eje Y centrífugo. Menos. ¿Por qué van así, profe? Acá le pongo menos para que no haya duda y a este le pongo más. O sea que falta primero se, más poner. o sea que se toma respecto de eje X con el Claro. signo del XY y el Y se lo cambia. Fíjense, este con el signo correcto y este con el signo correcto. Este valor con el signo En correcto, realidad tendría que cambiar este con el signo correcto, Y en Y cambia. el I tiene el signo correcto. Entonces, y esta distancia es igual a esta distancia. Profe, allá entonces sería mayor a cero. El IX, si lo hace ahí como está en Acá es positivo, ¿no es cierto? Abajo, No, el y centrífugo. Y acá lo tengo negativo. No, pero. No, pero usted lo ha puesto negativo ahí abajo. Claro, acá tendría que dejar
Acá, mira, profe. En el azul. Arriba. Arriba, Ahí sí. tendría que quitarle el signo porque ya sabe que es negativo. Sí, yo Y arriba ponerle el negativo. lo podemos poner así. Acá puse el signo, si no pongo el signo ahí, ¿no es cierto? Profe, allá arriba. Podemos. Ahí, ¿Dónde acá. quieren que le ponga el signo? Allá arriba. No, arriba, a la izquierda, a la izquierda. A la A la azul de la izquierda, izquierda. a la izquierda. A la izquierda, izquierda, izquierda. Levantó su cabeza. Eso es. Ahí está. Como quiera. Lo que pasa es que si lo pongo así, entro en una contradicción, porque acá arriba es positivo y acá es negativo. Entonces, directamente uno dice, el eje este es positivo hacia arriba y este eje es positivo hacia la derecha. Entonces ese menos. Entonces, acá acá tendría que poner el valor absoluto. Valor absoluto, digamos, para que no haya duda. Y acá el valor absoluto, pero representado según los datos hacia abajo. Profe, Bueno, una pregunta. sí. En el caso en que el momento de inercia que hubiera sido el más pequeño, Queda al revés. Y como siempre se representa desde esta vertical, acá me aparecería el de X y acá me aparecería el de Y. claro, pero el signo del momento de inercia centrífugo. Y el centrífugo, este centrífugo lo tendría que traer y representar acá abajo. ¿Quedó entendido esta representación? Una duda. Ahí en el IX, entonces no sería el absoluto, sería el real para que sea negativo. Si tomo el signo del eje, como lo he indicado acá, no hace falta aclararlo. Porque acá está indicado. Ya, claro, el ya signo. indicamos. Normalmente estos signos no se ponen. Profe, una pregunta. Normalmente estos signos no se ponen, estas flechas no se ponen. Se acota y esto no se escribe. Profe, una pregunta. ¿Podría haber, siempre es así de que se toma el momento de inercia respecto a X con la relación del centrífugo? ¿Siempre es con su signo el centrífugo? ¿O podría haber sido que el centrífugo... Siempre con su signo. Bien. Y al otro lo pongo simétrico. Este dato me dice si lo dibujo hacia arriba o hacia abajo. Si es negativo hacia abajo y si es positivo Pero hacia siempre cuando está en X. Siempre con el valor de Con el valor de X. ¿Siempre con el valor de X o, Sí. o con el valor de X cuando es mayor que el Y? No, con el valor de X. Bien, Si perfecto. hubiese sido Sí, positivo, dibujo acá este y simétrico Sí. allá negativo. Bien. Bueno, ya está, entonces, esta primera etapa. El segundo paso, después de representar los datos, es trazar esta línea y definir el centro. Centro del círculo. Y ahora, yo voy a dibujar este punto, y voy a dibujar este punto, tengo que trazar un círculo que pase por los 4 puntos. Así que saldrá como Dios quiera. Más o menos se da por acá. Entonces tiene que pasar por este punto, pasa por este punto, pasa por este. Bueno, ahí está hecho el círculo. Y ustedes dirán, ¿por qué le llaman círculo si es una circunferencia lo que hemos trazado? ¿Por qué será? A medida que se va achicando. Acá este punto, ¿cuántas coordenadas tenía? 2. Este punto, ¿cuántas coordenadas tenía? 2. Entonces, lo que pasa es que el tema de Moore, para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir, no resuelve él globalmente, en vez de tomar un área, y en esta área tengo el eje X, tengo el eje Y, acá tengo dos ejes. Como este eje lo hacen en cubo. En el cúbito, entonces aparecen
cuando yo tengo un problema bidimensional, el círculo se transforma en una circunferencia. Cuando tengo un problema tridimensional, el círculo, que no puedo dibujar en 3 dimensiones acá. La tercera dimensión es un punto acá adentro. O sea que le daría una esfera. Claro. Pero queda como un punto en el plano, porque se dibuja adentro otro círculo más. Y este punto tiene 3 coordenadas. Este punto tiene 2 coordenadas y este tiene 3. Entonces se usa la parte interior y por eso se llama círculo. Para los problemas tridimensionales. A los bidimensionales siempre vamos a estar en circunferencia y cuando caemos en el problema bidimensional, por eso trabajo con superficie. Dijimos, ahora estamos trabajando con superficie. Podríamos trabajar con volúmenes, pero en realidad no lo vamos a necesitar, salvo en unos estudios especiales que se hacen en, digamos, problemas ingenieriles más avanzados. O sea que nosotros nos basamos en 2 dimensiones. En 2 dimensiones. Por eso, en realidad, entonces le llamamos círculo, porque el tema general se llama círculo, pero estamos construyendo la circunferencia. Bien. ¿Qué nos mostraría, digamos, el círculo? Bueno, ahora tenemos que encontrar este momento de inercia máximo y este momento de inercia mínimo gráficamente. Fíjense, acá hay un punto, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Hay 4 puntos. De esos 4 hay que elegir uno. Que se llama polo. Polo. Podría ser este, bueno. ¿Cuál de los 4? Hay que elegir uno que no tiene duda y que no puede ser ninguno de los otros 3. Por el polo hay que trazar paralela al eje X y encontrar los datos. ¿Qué datos usé para construir el momento de inercia con respecto al eje X y el centrífugo? Que era un valor negativo y este era positivo. Entonces, si nosotros trazamos por este punto, yo trazo una paralela al eje X por este punto, no encuentro el centrífugo que era negativo, encuentro el positivo. Entonces este punto no sirve. Si trazo ahora una paralela al eje X por este punto, encuentro el Y, no estoy encontrando el X. Y tampoco estoy encontrando el centrífugo negativo. Ahora lo hago acá abajo. Trazo por acá abajo una paralela y encuentro este punto. Tengo el centrífugo negativo, pero no tengo el X. Entonces, la única posibilidad es que este punto trazo la paralela del eje X y encuentro este dato y encuentro este dato. Este es el polo. Y le ponemos la letra P. Del polo, ahora hay que trazar los ejes que pasen por centrífugo nulo. Este centrífugo acá vale 0. Entonces trazo este eje que pasa por el centrífugo nulo y este me da el de máximo. ¿Por qué? Porque esta distancia es la más larga. Y máximo. Trazo, busco el otro punto del centrífugo nulo, y trazo este eje y me da la distancia mínima, el momento de inercia mínimo. Y si mido con respecto al horizontal, este es el ángulo que giraron los ejes. Profe, ese ángulo es 90, ¿no? Entre Sí. los dos, ¿no?
Este ángulo 90 grados. Eso viene del artículo griego. Profe, de ahí, yo cuando hice digamos, el círculo, yo tenía el punto, digamos, del X y el centrífugo negativo y el Y centrífugo simétrico positivo. Sí. Después cuando lo trazo, ¿cómo yo sé que justo está ahí por donde pasó el... Si usted, acuérdese, fíjese, acá trazo un diámetro. Esta distancia es igual a esta distancia. Si ahora esta distancia es igual a esta distancia y paso por el centro, esta distancia es igual a esta distancia. Y ahí en ese caso, que cuando el círculo lo hago, digamos, con un Entonces, compás. Sí, con el compás no hace falta que hagan las aclaraciones, porque al trazar con este radio, el círculo me va a dar bien. A cada mano, Claro. la mejor referencia es que pase por estos puntos. Porque si no, supongamos que usted no hiciera eso, ¿no? Entonces, traza el círculo y resulta que un punto le queda acá, el otro por acá, ¿no? El otro por acá y el otro por acá. Y tratan de explicar algo y cuando ven eso, cuando lo han trazado mal, le da cualquier cosa. Claro. Entonces, y empieza a analizar el polo y, bueno, entonces, cuando uno trabaja a mano alzada, la mejor referencia, aunque sea en forma proporcionada, aunque el círculo no esté perfecto, es que sé que pasa por estos 4 puntos. Bien. Entonces, eso me ayuda. Gráficamente hemos encontrado el momento de inercia máximo, el momento de inercia mínimo. Chao, chico. Y ahora, Tengo ¿por qué este 19, ángulo tiene que ser 90? 18. Llevo gastando. ¿Cuál es la explicación que algunos en la primaria lo vieron? No sé si ahora se ve. ¿Qué cosa, profe? ¿Por qué este ángulo es 90? ¿Porque de casualidad usted pensó que es 90 o porque tiene una El justificación? producto escalar. ¿No? ¿Está relacionado con el seno y el coseno? Tampoco. Si yo trazo un círculo, Por la tangente. yo le dije que esto venía de la época de los griegos. Los griegos realmente geniales en algunas cosas. Los griegos escribieron, hicieron. Si yo tengo este diámetro, cualquier punto que yo tome, siempre va a formar 90 grados. Sigamos con el mismo diámetro. Elijo este punto y trazo las líneas que van al diámetro y esto me da 90. Y eso es lo que usaban ellos para construirlo. Una de las tantas cosas. Entonces, no le escapaban nunca. Claro, lo que hacemos con ponerle 2 clavitos de un hilo, siempre el hilo va a ser el mismo, solamente que se desplazando. Exactamente. Entonces, esa genialidad era la que usaban para su construcción. Entonces siempre lograban la escuadra sin ningún inconveniente. Esa es una de las tantas cosas. Bien, ya tenemos el círculo de Lamb. Ahora nos queda como último tema, círculo de Lamb. Círculo de Lamb usa los mismos datos, vamos a usar estos mismos datos. Tomamos una línea vertical. Una línea horizontal. Dos ejes, entonces, de 90 grados. Vamos a representar el momento de inercia X. Yo le voy a llamar letra O. Allá no puse letra para no llenar mucho la figura. Acá le voy a llamar A. Entonces igual la distancia OA. Esto lo hago porque para que no haya duda. A, B.
Fíjense, hasta acá representé el momento de inercia desde ese origen, momento de inercia X. A continuación, desde A hasta B, segmento AB, momento de inercia con respecto al eje X. Profe, si el momento de inercia respecto al eje Y fuera mayor, ¿fuera primero ese o siempre? No, primero entonces Y? lo dibujo al revés. Yo tengo la costumbre, si fuera al revés esto, si este fuera el mayor, entonces lo tomo por acá. A ver. ¿Cuál es el mayor? Perdón. X. X, esta X es mayor. este es mayor, lo dijimos al principio. Entonces, digo, perpendicular al eje X, dibujo el momento de inercia. Perpendicular al eje Y, lo haría si fuera al revés. Pero eso tampoco es absoluto, se podría también hacer. Se puede siempre hacer respecto al eje. Pero yo lo que quiero es llegar a algo que me dé igual a lo que logré con el círculo de Moore. ¿Y siempre va primero el mayor? Sí. Ya tengo, ¿qué tengo acá? O A es el momento de inercia, o B es el diámetro. Y me queda representar el centrífugo. Entonces, si es negativo, a la izquierda. Si es positivo, a la derecha. Lo represento con el mismo criterio ahora, donde representa el momento de inercia X, hacia la izquierda. Un poquito más chico, no sé. Más chico, el centrífugo más chico, porque habíamos dicho más o menos 400, 200 y 100. Entonces, este punto le voy a llamar polo. Entonces el centrífugo, el negativo, va a ser la distancia AP cuando es negativo. Si no, el positivo es hacia la derecha. ¿Qué se hace ahora? Sumo I sub X más I sub Y, divido 2 y me da el radio. En definitiva, lo que estamos haciendo es esta acá. Entonces, más o menos por acá, tengo el centro. Por acá tendré que pasar. Por acá tendré que pasar. Con radio o C, trazamos el círculo. Unimos P y C trazando el diámetro. Vamos a llamar, lo voy a llamar ahora con letras. 1 y 2. Unimos O con 1 y con 2. Trazo.
Este es el de máximo y este es el de mínimo. O sea, fíjense, más o menos, el de máximo es paralelo a este y el de mínimo es paralelo a este. No sé al revés, Profe. ¿No? ¿No? La posición de los ejes son iguales. No, me refiero al máximo. El máximo y el mínimo. Este es el de máximo y este es el de máximo. Este es el de mínimo. Claro, nosotros determinamos, Este es el de mínimo. Pero de 2 hasta 1. profe, nosotros determinamos ahí los ejes. No saque conclusiones sin tener una explicación. Por eso le quería preguntar. Si usted dice esta distancia, ¿qué significa esa distancia? ¿Tiene algún significado? Usted quiso pensar de que si yo tomo, digamos, esta cota, sí, pero esta cota me da igual casi. No sirven de nada esas dos cotas. ¿Cómo se mide esta distancia, que es la mayor al polo? Momento de inercia máximo. Esta distancia, para no escribir, digamos, letras, es la que me da el momento de inercia mínimo. En este caso sí era la cota. ¿Eh? En este caso sí era la cota. Sí. Acá no, acá es el No, diámetro. acá son Sobre- distancia al polo. Si no, serían los mismos círculos. Si no, Lang hubiera copiado el círculo de Mohr. Lang tuvo la genialidad, o Mohr, nadie sabe cuál de los dos lo hizo primero. Porque aparecieron más o menos en la misma época. Mohr, ¿dónde sería Mohr? ¿En qué país se imaginan? Voy a borrar acá porque lo que estoy haciendo aquí es el círculo de Lang. ¿Dónde será Lang? ¿En qué país? Y Mohr, ¿en qué país? Alemania. Acá es Alemania. Inglaterra. El otro es inglés. Español. Y este es, digamos, ¿En inglés? de habla inglesa. Si Lang hubiera estado en Inglaterra, estarían los dos en la misma universidad investigando. Lo que pasa es que Lang estaba en Estados Unidos y en aquella época pasaban 6 meses cruzando el Atlántico en los barcos para comunicarse unos con otros. Entonces no se podían enterar. Y ellos más o menos publicaron con una diferencia de días, tal vez un mes, su investigación, su descubrimiento. Eran amigos del que creó el teléfono y se comunicaron en una sala. Así que por eso nunca hubo duda de que cada uno de ellos hizo su trabajo en forma independiente y desconociendo el trabajo del otro investigador. De ahí que por eso se le da reconocimiento internacional y se llama el círculo de Mohr-Lang, como un tema global. No que Mohr era alguien y Lang apareció después o al revés, no, se considera que las dos cosas aparecieron a la vez y el reconocimiento es el círculo de Mohr-Lang, así sin ninguna discusión, como han aparecido en otros temas que hubo bastantes discusiones de quién fue primero y entonces al segundo no se le reconoce nada. ¿Qué es lo que demuestra que estos son los principales? Que la distancia del polo al diámetro, acá es nula la distancia. El diámetro pasa por el polo. No hay distancia. ¿Cómo, profe? El diámetro ese pasa por el polo. Sí. Entonces, del diámetro, si yo tuviera esta distancia del diámetro, o de una cuerda, tuviera distancia, y ese es el centrífugo, esa distancia. El eje pasa, entonces no hay distancia. No hay centrífugo. El centrífugo no tiene valor.
Ahora, si ustedes dijeran, bueno, yo ahora voy a trazar, por ejemplo, voy a trazar esta cuerda. Y esta cuerda tiene esta distancia. Entonces acá hay un centrífugo X' y', donde este eje le podríamos llamar X'. Pero tengo que trazar este otro eje, que le llamo Y'. Entonces, para estos dos ejes, este ángulo ya es cualquiera, no es 90 grados, porque no pasa por el diámetro. Para este par de ejes, que no forman 90 grados, yo tengo un centrífugo, por ejemplo, que es esa distancia. ¿Y cómo se mide los momentos de inercia? No cometan el error de decir que lo miden por la cuerda. No se mide por este tramo de cuerda, no se mide por este tramo de cuerda. Lo que se hace es... Acá se va complicando. ¿Qué fue lo que preguntó, profe, en ese caso? Acá está claro que ahí se representa el centrífugo. Sí. ¿Cómo sé el momento de inercia, ¿no?, con respecto al eje Y', a este eje? ¿Y cómo conozco el momento de inercia con respecto a ese eje Y'? No se mide por la cuerda. Acá medíamos por el diámetro. Tendría que ser la proyección. ¿O no? ¿No? Entonces, no se mide por la cuerda, no se mide por la cuerda. Para poder entender lo que voy a hacer a continuación, el método se llama trazar tangente. Trazar tangente y medir por el radio. Si yo trazara una tangente, acá trazara una tangente, me voy por el radio pasa por el centro y tengo que llegar al polo. Entonces, esta distancia entre la tangente, medida paralelamente al radio, me da el momento de inercia que habíamos marcado acá. Ahora, para este eje X', como coincide con este es el valor. Tomo la tangente, trazo el radio y me voy al polo. Me va a coincidir con eso. Pero no para el otro eje. Profe, ¿cómo encuentra el momento centrífugo primo? El polo hacia... A la cuerda que une este punto con este punto. Este punto dijimos que era el 2. No sería el eje, ¿no? O 2'. Trazo esta cuerda yo la tracé, ¿no es cierto? Para trazar los dos ejes. El X' lo puso aleatoriamente. Y amido perpendicularmente al polo. ¿Esa distancia el X' lo puso aleatoriamente, o sea, otro valor o...? No, el mismo, porque va a ser la distancia de la tangente al polo. Y si mido por el radio o mido por el diámetro, es lo mismo. Porque fíjense que yo tomé el mismo eje. El eje X' lo hice coincidir con el eje X. En ese caso sería... Yo lo único que hice es, del mismo punto que yo tenía el eje de máximo, tracé una cuerda, entonces este eje no lo cambié. Le llamo X' para diferenciarlo. Y de allá vas a perpendicular a esa cuerda. Quiere decir que acá trazo la tangente es perpendicular al radio, mido hasta el polo y tengo momento de inercia. Ahora tengo este punto. ¿Cómo trazo la tangente? Y si yo marco el radio y trazo la tangente es perpendicular al radio. Ahora, desde la tangente a 90 grados, mido hasta el polo y ese es el momento de inercia con respecto al eje Y'. Ese que está ahí. Sí. Esta distancia.
Hagan toda la pregunta que quieran. ¿No? Profe, y en ese... ¿Podría repetir el último? Sí. Este es el eje y prima, que pasa por ese punto 2'. Ese punto corresponde a esta cuerda. De la cuerda, 90 grados, el centrífugo. De este punto, la tangente. Midiendo perpendicular a la tangente es medir por el radio hasta el polo. De este punto, tomo la tangente. La tangente es perpendicular al radio. Desde la tangente a 90 grados mido hasta el polo. Sí. Por eso es trazar tangente y medir por el radio hasta el polo. Medir por el radio o una paralela al radio. Porque en este caso me coincidió y en este caso lo hago con una paralela al radio. Tiene que ser perpendicular. Siempre el radio es perpendicular a la tangente y desde la tangente, según una perpendicular que es paralela al radio, mido hasta el polo. Profe, También tiene que ser en este perpendicular. caso, porque si no se lo explico así, profe, si yo justo este punto que tengo acá, No, no tiene nada que ver. no tiene nada que ver, pero si yo hubiese hecho, por ejemplo, con respecto a esta cuerda, digamos, yo trazo una Sí. cuerda acá, yo haría la tangente acá, trazo acá Sí. y después Prolonga esta tangente y toma- trazo acá. Exacto. Y esta es el I'. Exactamente. Perpendicular siempre. Perpendicular. Ah, perfecto. Eso, profe, o para que nos haya quedado los valores de lo que llamamos gráficamente, tiene que haber sido hecho a escala. Sí, sí, porque si Desde no, el comienzo no es. trabajen, acá sí que traten de trabajar a escala con una muy buena precisión, porque si no pueden medir cualquier cosa o pueden interpretar mal o leer mal, o leer otra cosa. Esto hay que trabajarlo a escala. Profe, y cuando, digamos, No sé, hay para... algunos que les gusta trabajar en el AutoCAD y esto hacerlo en el AutoCAD, pero acostumbro que sea hacerlo a mano porque después lo van a tener que practicar en el examen escrito y en la pizarra. Entonces haganlo a mano para que lo que ustedes miran ahí no tengan dudas. Profe, partiendo, digamos, entonces, en el círculo de Moore y en el círculo de Land partimos de los mismos datos y determinamos, digamos, los ejes de I máximo y de I mínimo. Sí. Con la diferencia que en el círculo de Land, digamos, yo puedo encontrar resultados a ejes de distintos ángulos, porque este ángulo era distinto 90. Claro. Entonces, estos ejes, a ver, Ahí en ese caso yo encontraría el I máximo y otro eje, Claro. o sea, el otro eje que no es el mínimo. teníamos dos casos. Este caso era de 90 grados. ¿No? Lo primero que resolvimos porque los dos ejes se relacionan y pasan por el diámetro. Y esos son los ejes Hay principales. dos ejes, esos son los principales, por eso dan el máximo y el mínimo. Acá yo no dije máximo, dije X'. Acá no dije mínimo, dije Y'. Son los momentos con respecto a esos par de ejes. No son los máximos, porque hay centrífugo. Es centrífugo. Esa es la ventaja ¿Qué pasó? del... Y hay ángulos de distinto valor. No son de 90 grados. Ahora, es centrífugo es máximo cuando no hay centrífugo. O sea, claro. Los máximos y mínimos, dijimos, ese fue el desarrollo que hicimos acá y demostramos que para llegar a esta fórmula el centrífugo se anula y me da el máximo y el mínimo. Moore solamente es aplicable para ejes que forman 90 grados. Y este círculo es aplicable a ejes que forman 90 grados entre sí y a ejes que forman ángulos distintos o más, que no sean 90 grados, que sea otro valor, Profe, de acuerdo a la cuerda. Si yo tomo una cuerdita chiquita y trazo los dos ejes, este es un ángulo pero muy pequeño. Entonces acá siempre vamos a encontrar el máximo y mínimo. En los dos van a encontrar máximos y A mínimos. lo que no voy Pero a acá- que acá cualquier cosa que encuentre siempre va a ser máximo y mínimo. Por el hecho de que No. Acá yo siempre resuelvo para... Voy a aclarar porque me parece que no quedó entendido algo. Primero, yo resuelvo máximo
son iguales. En los dos casos, los ángulos son de 90 grados. Bien. No puede haber otra situación. Los máximos y mínimos tienen que ser donde el centrífugo sea nulo. Yo puedo trazar acá otros pares de eje que formen 90 grados. Y ya no van a ser Pero no van a, si no pasan por este punto y no pasan por este punto, perfecto, ahora sí. Profe. Ahí, es otro caso, que no es de máximo. Que no es de máximo y mínimo y sigue siendo 90. Claro. Profe. Por eso es que decía al principio que si nos daban como dato que el X, o sea que el centrífugo era 0, es porque esos eran los valores máximos y mínimos. Claro, en realidad, si yo le digo que este centrífugo es 0 y este valor y este valor son los máximos. Son estos dos valores, entonces ¿qué círculo va a construir? Claro, entonces. No lo puede construir porque no sabe cuál es el centrífugo. Profe, por eso es que en realidad de una u otra forma ahí también terminamos midiendo sobre el diámetro, porque es la proyección. Sí. Ahora voy a pasar. Pregunta, si llevamos un centrífugo igual a 0, digamos, por así decir, una recta, que por eso es que dice que directamente ni lo hagamos. Es que ya tiene los resultados. Claro, por eso ya ahí serían los resultados, digamos, ya tiene los máximos y mínimos. Máximo y mínimo, eso es lo que quería preguntar. Siempre. El centrífugo nulo. Centrífugo nulo significa que todos son los máximos y mínimos, no hay otra posibilidad. Salvo que uno le diera el dato, ¿cómo se llama? Capcioso. No sé. Es decir, si yo le digo que estos tres datos corresponden a un centrífugo nulo, estos datos tienen que ser correctos, no puedo inventar cualquier valor. ¿Entienden? Tienen que ser los datos que respondan a esta ecuación. Bueno. Espera que le saque una... Saque la foto y después voy a volver. Sácale la última, sacó una foto. Se sacaba. Que manden al Facebook. Al Facebook. Tengo que trazar desde el polo una paralela hasta interceptar la circunferencia. No, cuando dice que tiene que trazar una paralela al eje X y encontrar los datos, Sí. yo lo encuentro en el segundo punto, ¿no? En este punto. Si ustedes lo hacen al revés, no encuentran los datos, porque acá encuentro el Y, no encuentro el X. Porque el X le quedaría en el punto, por eso. Porque El X está acá, el X está acá, la cota del X es esta. Desde el polo hay que trazar una paralela al eje X hasta encontrar los dos datos con los que yo comencé. Y su X y su X. Claro, pues Si yo hago al revés, encuentro el Y y no es el dato con el cual se traza el círculo. Desde el polo tiene que ser. Desde el polo. Claro, porque si traza desde la derecha el polo, el X nunca le termina dando porque comenzó ahí, por eso, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, voy a borrar porque vamos a hacer alguna otra manera de... Bueno, esto de eje ya no hace falta, ya vamos a ver otro caso. ¿Sabes por qué es el vago? Voy a probar. Entonces, respetamos el polo. No, pero por eso es el vago, pero fue aquello que era. Pelado. Vamos a trazar cualquier eje. Habíamos trazado el eje que pasa por el centrífugo nulo. Ahora voy a trazar un eje cualquiera. Este lo voy a llamar X'. ¿Cómo hago para trazar el eje Y' y que me asegure que sea 90 grados? Lo mío. Muy bien. Mido 90 grados, pero usted no tiene el transportador. Exactamente. Con haber dibujado el ¿Con la círculo a tangente, escala, profe? no. Este punto, dijimos que tiene que formar 90 grados. ¿Para qué dijimos el diámetro recién? ¿Para qué dijimos esto? Este es el centro. Este es un punto. Pero hacemos una línea que sea el diámetro. Re loco. Entonces, si yo trazo este eje,
razón, este ángulo no es igual que 90 grados porque este punto y este punto pertenecen al diámetro. Y este será el eje Y'. ¿Cómo mido el momento de inercia con respecto al eje X'? Esta distancia, de acá hasta acá. Esta distancia la acotamos. Esa distancia es el momento de inercia con respecto al eje X'. ¿Dónde voy a medir para el otro caso? ¿Y acá? Donde corta Y' con el círculo. Exactamente. Esto es Y'. ¿Cuál es el centrífugo? Profe, y en ese caso, en el anterior, cuando teníamos centrífugo nulo, sería trazando así, tendríamos el máximo y allá tendríamos el mínimo. Sí, sí, son los puntos extremos del círculo. Acá la cota vertical es nula. Claro. Es la intersección de la circunferencia con el eje horizontal. Entonces, hemos trazado un par de ejes cualquiera. Pero eso para hacer eso, ¿se tiene que dar algún dato o directamente se traza cualquiera y se hallan los X? O sea, lo que Y voy uno a... dice, bueno, tome cualquier otro par de ejes. Y halle esos X Claro. mismo. Uno dice, ¿y cuál sería la forma de la pregunta, por ejemplo? Sí, a eso me voy a hacer. ¿Qué se preguntaría en ese caso? Supongamos que usted tiene este dato, que era una figura rectangular y conoce... Voy a cambiar la figura, será una figura rectangular, pero que depende de esta forma. Claro, para que valga la pena. Usted dice, bueno, lo tengo acá. Ahora, yo le voy a girar el eje, este eje, se lo voy a girar y se lo voy a poner en esta posición y le voy a llamar X'. Le hago este dibujo, vaya al círculo de Mohr, que usted ya tiene construido, y dígame cómo traza, dónde y cómo traza el X' y cuál es el eje Y' correspondiente y cómo lee en el círculo. Entonces viene acá, de acá trazo una paralela por el polo, tomo 90 grados, leo acá, tomo esta medida, leo acá. Profe, una pregunta. Esa paralela, o sea, ahí ¿dónde midió? O sea, ¿cómo pasó ese ángulo acá? ¿Dónde está ese ángulo reflejado? Ahí. Este ángulo es 30 grados voy a poner. Tomo la horizontal, Ah, bien, perfecto. 30 grados. Perfecto, gracias. Profe, una pregunta. Allá cuando hicimos, digamos, en el círculo de LAN, Sí. yo sabía que desde OA, digamos, es IX y AB es Y. Sí. ¿Se cumple que la suma de IX más Y sub I es la suma del mínimo más la suma del máximo? Digamos, porque la suma justo da el diámetro. O sea, me puse a pensar No. y... A ver, hay un desarrollo matemático que dice que la suma de los momentos de inercia de los ejes girados da igual a... la suma no cambia nunca, lo que cambian son los valores. O sea, por eso, cambian los valores, pero la suma no cambia. No, la suma no cambia. Eso es lo que quería saber. La suma... Porque justo como, digamos, era el diámetro... El que cambie, digamos, la posición de los ejes girando, van a ir cambiando los valores entre sí, pero la suma no cambia, por eso. cambia. Acuérdense, pero eso, traten de hacer memoria por un momento. Acuérdense que yo tenía una expresión que me decía un coseno, después un seno era un ángulo doble. En la de abajo, acá que aparece coseno, en la de abajo aparece seno. Acá donde aparece el seno, acá aparece coseno. Y acá aparece el seno del ángulo doble. Si elevamos al cuadrado y sumamos, coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Entonces, la suma, y el otro me da 1, y el otro se anula. Entonces, la suma de los momentos de inercia máximo y mínimo es igual a la suma de los momentos originales del dato con respecto al eje X y al eje Y. Ah, bien.
¿Qué otra pregunta? Siempre, exacto. Bueno, el tema no está agotado, porque acá uno empieza a trazar, podría decir, ¿qué pasa? Que no vaya por ninguno de los mismos ejes. Claro, podría trazar otra cosa, otro caso, que hay un montón de casos. Vamos a tratar de borrar algo, porque si no, no se va a ver. Sí. Como yo. Ahí está condicionando, me puedo tomar con ustedes. Van a pedir los videos. Tengo poder. Tengo que aprovechar. ¡Ey! Como el Nacho. Cuando necesite los videos. Entonces, los datos los mantenemos. Acá tengo el polo, acá tengo el centro. Entonces, bueno, ya vimos el caso de cómo encontrar el máximo y el mínimo. Y tomamos dos ejes cualquiera. Pero los dos ejes cualquiera que tomamos los hicimos por una cuerda. Por una cuerda. Un diámetro que pasa por el polo es un solo caso. No puedo tomar otra cosa que sea diámetro y que pase por el polo. Ya es el único caso. Pero yo podría así trazar esto. Una cuerda que pase por el polo, que es lo que falta. Pero que no es el diámetro. No es el diámetro. Recién tracé una cuerda que no pasa por el polo. Pero pasaba por uno de los puntos que pasaba por el polo. Ahora es una cuerda que pasa por el polo. Entonces le voy a llamar 1. Le voy a llamar 2. Que no tiene común ningún punto con el diámetro. No coincide con un diámetro. Tracemos los ejes. ¿Cómo se trazaban los ejes? Desde el origen, trazo este eje, pasa por acá, trazo este otro eje. Este ángulo, ¿no es cierto? No es 90. ¿Qué condiciones están cumpliendo estos ejes? Con respecto a los momentos. Con respecto al dato final. El eje 1 y el eje 2 me van a dar momentos de inercia con respecto al eje 1, momentos de inercia con respecto al eje 2. ¿Voy a encontrar centrífugo? ¿Sí? No. Porque la cuerda... Es 0. Porque pasa por el polo la cuerda. No hay distancia. Así como del diámetro no había distancia al polo, la cuerda no pasa por un punto que me dé distancia. Pasa sin distancia. Pero en ese caso los otros no son máximos porque no pasa por el diámetro. Los otros son máximos y mínimos porque forman 90 grados. Y son los principales. Los que buscamos al principio. Principales, esto anótenlo para que son principales y también se llaman conjugados. O sea, tienen dos nombres.